Hola y bienvenidos a Audiomentores. Si eres amante de los cuentos clásicos, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas narraciones. Hoy tenemos para ti un cuento lleno de reflexión y emociones, El abeto de Hans Christian Andersen. A lo largo de 15 capítulos, descubrirás la historia de un joven árbol de Navidad que, en su búsqueda por crecer y encontrar un propósito en la vida, se enfrenta a diversas lecciones que nos hacen pensar sobre el paso del tiempo, los sueños y la verdadera felicidad. Acompáñanos en este viaje lleno de sentimientos y sorpresas. Capítulo 1. El nacimiento del abeto. Había una vez, en un pequeño bosque cubierto de nieve, un pequeño abeto que acababa de nacer. Era un árbol joven, delicado y lleno de vida, que se encontraba entre otros árboles mucho más grandes y antiguos. Aunque aún no sabía qué le deparaba el futuro, en su corazón latía un deseo profundo. Quería ser grande, fuerte y sobresalir entre los demás. A su alrededor, los árboles viejos ya habían vivido muchos inviernos y se alzaban como gigantes en el bosque. Ellos se erguían orgullosos, cubiertos de nieve, y sus ramas se balanceaban suavemente con el viento. El pequeño abeto los observaba con admiración y un poco de tristeza, porque se sentía tan pequeño y frágil en comparación. Cada día, el abeto crecía un poco más, y con cada aumento en su altura, se sentía más cerca de su sueño. Se decía a sí mismo, un día seré tan alto como ellos. Un día todos me verán, todos me admirarán. Sin embargo, al mirar el paisaje que lo rodeaba, no podía evitar sentir una extraña sensación de impaciencia. Los otros árboles hablaban sobre los inviernos que habían pasado, de los veranos que habían vivido, de las estaciones que se repetían una y otra vez. El joven abeto no comprendía bien la importancia de estos ciclos, pero sabía que los árboles más viejos parecían haber tenido una vida más significativa, una vida de aventuras y hazañas. El abeto aún no entendía lo que significaba el paso del tiempo, pero algo en su interior le decía que, cuanto más crecía, más cerca estaba de descubrir su destino. Pensaba que, al igual que los demás árboles, algún día sería elegido para algo especial. Quizás sería cortado para convertirse en un árbol de Navidad y decorado con luces y adornos que lo harían brillar en el centro de una casa cálida. Eso parecía ser lo más grandioso que podía ocurrirle. El joven abeto soñaba con eso cada noche, bajo la luz de las estrellas, mientras la nieve caía lentamente sobre su pequeña copa. Sin embargo, aún no sabía que el tiempo tenía sus propios planes para él, y que la verdadera belleza de la vida no se encontraba en las grandezas ni en los adornos, sino en las experiencias que vendrían más adelante. Este primer capítulo establece el tono del cuento y presenta al protagonista, un joven abeto lleno de sueños y ambiciones. La narrativa invita a los oyentes a conectar con el árbol, pues muchos de nosotros hemos sentido el deseo de crecer y lograr cosas grandes, al igual que el abeto. Capítulo 2. El deseo de crecer rápido. El joven abeto pasaba los días en el bosque, rodeado de otras plantas, arbustos y árboles, pero siempre con una sensación de impaciencia. Aunque cada día se estiraba hacia el cielo y extendía sus pequeñas ramas, no sentía que su crecimiento fuera suficiente. Veía a los árboles más viejos, esos gigantes del bosque, que parecían haberlo vivido todo. Eran altos, con troncos gruesos y ramas que se extendían como brazos fuertes hacia el cielo. Ellos no se movían rápido, pero su grandeza era innegable. Ellos son tan sabios, pensaba el joven abeto. ¿Cómo podría llegar a ser como ellos? El abeto, tan lleno de energía, deseaba ser tan grande como esos árboles. Deseaba ser admirado, visto y, lo más importante, sentirse valioso, como si su propósito en la vida fuera ser imponente. Miraba con cierta tristeza su figura aún pequeña y delgada. Quiero ser tan alto que todos me vean, quiero sentirme grande, pensaba una y otra vez. Pero el tiempo, tan implacable y lento, no le ofrecía la rapidez que deseaba. A medida que pasaban los días, el pequeño abeto empezaba a entender que las estaciones cambiaban, pero su crecimiento seguía siendo lento. Los inviernos traían nieve y frío, y los veranos traían calor y sol, pero nada parecía apurarse. Sin embargo, el abeto no podía dejar de pensar que debía haber una forma de acelerar su crecimiento. Si creciera más rápido, podría ser algo grandioso. Podría ser un árbol de Navidad, se decía a sí mismo. Cada año que pasaba, el abeto veía como otros árboles ya habían vivido muchas estaciones, como sus troncos se hacían más gruesos y sus ramas más fuertes. El abeto aún no sabía lo que significaba pasar por muchas estaciones,
pero los otros árboles se lo contaban. Había árboles que se alzaban tan altos que sus copas se perdían entre las nubes. Otros parecían sabios, llenos de historias y recuerdos que habían recogido a lo largo de los años. El joven abeto los observaba con envidia, pero también con un sentimiento de admiración. Yo también quiero ser como ellos, pensaba, y se prometía a sí mismo que, algún día, lo lograría. Tal vez si pudieras crecer tan rápido como quieres, lograrías lo que sueñas, le susurró un viejo árbol que escuchaba sus pensamientos. Pero el abeto no entendió del todo. Su mente estaba llena de deseos y fantasías sobre lo que sería ser un árbol de Navidad, decorado con luces, cintas brillantes y adornos resplandecientes. Pensaba en los niños que lo mirarían con asombro, las personas que se acercarían a él para admirarlo. Él sería el centro de atención, el protagonista de una fiesta llena de alegría. Si pudiera ser el árbol más grande, seguro que todo el mundo me querría, pensaba el joven abeto, convencido de que eso era lo que realmente haría su vida importante. El abeto no podía entender las palabras sabias del árbol viejo, que hablaba de la belleza de vivir despacio, de tomar tiempo para crecer y de disfrutar de cada estación. No tiene sentido vivir tan lentamente, pensaba. El tiempo no me espera. Quiero ser algo grande, quiero ser especial, y para eso tengo que ser rápido. El invierno llegó con su manto blanco de nieve, y el joven abeto se cubrió con el frío de la temporada. Cada mañana al despertar, se estiraba aún más, como si deseara alcanzar las estrellas. Durante las noches largas, se quedaba mirando al cielo, buscando la manera de crecer más rápido. Si tan solo pudiera ser más alto, más fuerte, más hermoso, sería un árbol de Navidad, un árbol digno de ser admirado, soñaba. No sabía que lo que deseaba con tanta urgencia no era lo único que le traería felicidad o satisfacción. La vida en el bosque parecía tranquila y silenciosa, pero el abeto sentía que algo faltaba. El paso de las estaciones no le ofrecía lo que quería. Quería saltarse las etapas, llegar rápido al final de su historia. Pero poco a poco, las pequeñas ramas que comenzaban a brotar de su tronco empezaron a llenarse de hojas verdes y finas, y aunque no podía ver su propio progreso, su cuerpo se fortalecía en silencio. Sin embargo, su corazón seguía impaciente. Una tarde de primavera, cuando las flores comenzaban a brotar y los rayos del sol se filtraban entre los árboles, el abeto se acercó al árbol más grande de todos, un roble antiguo que había vivido más de 100 inviernos. El joven abeto le preguntó con ansias: ¿cómo lograste ser tan grande y fuerte? ¿Qué puedo hacer para crecer rápido como tú? El roble, que tenía muchas historias que contar, miró al joven abeto con ojos llenos de sabiduría. Con una voz suave, respondió: la grandeza no llega de la noche a la mañana, pequeño abeto. El tiempo es lo que te hará fuerte, y las estaciones, con su paso lento y constante, te darán la oportunidad de crecer a tu ritmo. La paciencia es la clave. Pero el abeto no pudo entender del todo. Su mente seguía obsesionada con la idea de ser grande rápidamente. ¿Y si no tengo tiempo? ¿Y si nunca llego a ser un árbol de Navidad? ¿Y si me quedo atrás? Se sentía más ansioso que nunca. No veía que la belleza de crecer radicaba en el proceso mismo, en la paciencia de esperar y aprender. Su juventud lo cegaba ante la verdad simple: el crecimiento no tiene prisa, y el destino de cada árbol se forma lentamente, con cada estación que pasa. Así que, aunque el viejo roble le ofreció su sabiduría, el abeto siguió deseando que el tiempo fuera más rápido. Soñaba con ser grande y ser el centro de atención, y sentía que ese era su único propósito en la vida. Pero aún le faltaba comprender que la verdadera grandeza no siempre se mide por la rapidez con la que se alcanza un objetivo, sino por el camino que se recorre y las lecciones que se aprenden a lo largo del viaje. Este capítulo profundiza en los deseos del abeto de crecer rápidamente, mientras muestra su lucha interna entre la impaciencia por lograr algo grande y la necesidad de entender que todo tiene su propio ritmo. La historia invita a los oyentes a reflexionar sobre la importancia del proceso y el tiempo en nuestras propias vidas, algo que muchos podemos entender y aprender. Capítulo 3. La llegada del invierno. El invierno llegó al bosque con la suavidad de la nieve que se deslizaba lentamente desde las ramas más altas hasta el suelo cubierto por una capa blanca y espesa. El joven abeto, que ya había crecido un poco más durante la primavera y el verano, observaba cómo el frío transformaba el paisaje. Las hojas se caían de los árboles más viejos, dejando sus troncos desnudos, y el aire se volvía más fresco con cada amanecer. A pesar de que el abeto siempre había deseado crecer rápidamente,
Nunca había imaginado cómo el invierno influiría en su vida. Las noches eran largas y oscuras, y los días parecían desvanecerse bajo una capa de nubes grises. La nieve cubría todo el bosque, envolviendo cada rama, cada árbol, cada hoja, hasta que todo se veía igual, blanco, frío y quieto. El abeto, que aún era joven y delicado, se sentía frágil bajo la nieve. Sus ramas, más finas y ligeras, se doblaban bajo el peso de la nieve, pero él seguía esperando que pronto llegaría la primavera y crecería aún más. ¿Es este el invierno que los árboles mayores han vivido tantas veces?, pensó el joven abeto mientras observaba a los demás árboles con admiración. Muchos de ellos ya estaban acostumbrados a las estaciones frías y sabían cómo resistirlas. El abeto, en cambio, no comprendía completamente el significado de esa estación. Se sentía frío, pero también intrépido. Pensaba que si sobrevivía a este invierno, podría alcanzar su objetivo más rápidamente. El invierno es solo una prueba, le había dicho un roble cercano, con una voz grave y profunda. Una estación en la que debes aprender a resistir y a esperar el tiempo adecuado para crecer. No te apures. Cada estación tiene su valor, incluso la nieve y el frío. Pero el abeto no quería escuchar. Estaba impaciente por crecer, por ser alto y fuerte, por ser elegido. El invierno parecía interminable. Sus raíces estaban cubiertas por el hielo, y sus ramas se doblaban bajo el peso de la nieve. Aunque no sentía dolor, se preguntaba si alguna vez podría ser tan resistente como los árboles viejos, que con paciencia soportaban el frío de la estación. Sin embargo, dentro de él seguía ardiendo ese deseo de llegar rápidamente a la grandeza. El abeto veía cómo el viento soplaba con fuerza entre las ramas de los árboles mayores, y cómo la nieve caía en copos ligeros que cubrían cada rincón del bosque. Se dio cuenta de que la vida en invierno no era tan tranquila como había imaginado. El frío no solo afectaba sus ramas, sino también sus pensamientos y sentimientos. A veces, se sentía solo en medio de la nieve, deseando que el tiempo pasara más rápido para poder sentir la calidez del sol nuevamente. Pero a pesar de todo, algo dentro de él seguía empujándolo a seguir adelante. Sabía que el invierno, por más difícil que fuera, no duraría para siempre. En algún momento, la primavera llegaría y el sol volvería a brillar. Sin embargo, mientras tanto, el abeto se mantenía erguido en medio de la nieve, esperando con ansias el fin de la estación fría. Un día, mientras el viento soplaba con fuerza, el abeto vio algo que lo hizo detenerse por un momento. Los otros árboles no se quejaban del frío, ni del viento. Ellos seguían firmes, aunque sus ramas se movían y crujían. ¿Cómo lo hacen?, pensó el abeto. ¿Cómo pueden soportar todo esto sin parecer débiles? ¿Y yo? ¿Por qué siento que no soy lo suficientemente fuerte? Entonces, el abeto se dio cuenta de algo importante. Los árboles grandes y viejos no solo eran fuertes por su tamaño, sino porque habían aprendido a enfrentar las estaciones difíciles con paciencia. Habían pasado por muchos inviernos, habían resistido el frío y la nieve, y habían aprendido a esperar. El abeto, aunque aún joven, estaba comenzando a comprender que la fortaleza no se trataba solo de ser rápido o grande, sino de saber esperar el momento adecuado, de resistir los momentos difíciles, y de entender que cada estación, incluso el invierno, tenía su propósito. Mientras la nieve caía sobre su copa, el abeto cerró los ojos por un momento y pensó: este invierno me está enseñando algo. Quizás no se trata solo de crecer rápidamente. Tal vez se trata de aprender a resistir y esperar. Y así, aunque no entendía todo lo que el invierno le quería enseñar, el joven abeto comenzó a sentirse un poco más fuerte. La nieve lo cubría, pero su corazón, aún joven, empezaba a entender que el frío, aunque incómodo, también formaba parte de su crecimiento. Había algo hermoso en esa quietud, en ese tiempo de calma en el que podía reflexionar sobre su vida. El invierno, aunque largo y difícil, no era un enemigo. Era solo una parte del ciclo que lo ayudaría a crecer de una manera diferente, a comprender lo que realmente significaba ser fuerte y grande. Y aunque el joven abeto aún soñaba con el día en que sería el árbol más alto y hermoso del bosque, ahora entendía que cada estación, incluso la más fría, tenía su propio valor. Este capítulo muestra cómo el abeto empieza a enfrentarse a los desafíos del invierno, un obstáculo natural que lo hace reflexionar sobre la paciencia y la resistencia. A través de este proceso, el árbol comienza a comprender que la rapidez con que se quiere alcanzar la grandeza no siempre es lo más importante. A veces,
Se trata de aprender a ser fuerte en las adversidades y esperar el momento adecuado para crecer. Capítulo 4. La Navidad se acerca. Con el paso del tiempo, el invierno comenzó a dar paso a la suavidad del final de la estación fría. Aunque el abeto seguía cubierto de nieve, algo en el aire empezaba a cambiar. Los días se volvían un poco más largos, y aunque el frío persistía, las primeras señales de la primavera comenzaban a asomarse tímidamente. Pero había algo diferente en el aire de aquel invierno, algo que lo llenaba de emoción. Los animales del bosque, que normalmente pasaban las estaciones en silencio, empezaron a comportarse de manera distinta. Los pájaros cantaban desde las ramas más altas, y el viento traía consigo una sensación de expectación. Era como si algo especial estuviera por suceder, algo que el joven abeto no lograba entender por completo. Un día, mientras las ramas de los árboles se sacudían suavemente por el viento, una pequeña ardilla se acercó al abeto. Con un brillo en los ojos, la ardilla le dijo: «La Navidad se acerca. Pronto habrá luces brillantes, adornos y alegría en el aire. Todos los niños vendrán a decorar los árboles. Si eres elegido, serás el centro de todas las miradas. ¡Oh, cómo brillarás!». El abeto, que había escuchado rumores sobre la Navidad, se sintió emocionado al escuchar estas palabras. ¿Navidad? ¿Es eso lo que todos esperan? ¿Es eso lo que me hará especial?, pensó. Por fin, entendió que la Navidad era la ocasión en la que los árboles, grandes y pequeños, podían ser decorados, llenos de luces y adornos, y así convertirse en el centro de atención, rodeados de alegría y admiración. El joven abeto, que ya había soñado con este momento tantas veces, se sintió lleno de entusiasmo. «Es mi oportunidad. Este es el momento que he estado esperando. Por fin voy a ser especial», pensaba. Se estiró hacia el cielo, sintiendo la nieve caer suavemente sobre sus ramas. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera ya celebrando el día en que sería elegido para la gran festividad. Pero mientras se sumergía en sus pensamientos, algo le llamó la atención. Desde lo lejos, en el claro del bosque, vio cómo algunos de los árboles más viejos y grandes parecían inquietos. Aunque no decía nada, sus ramas se movían con una tristeza inexplicable. El abeto, curioso, miraba con atención a su alrededor. ¿Por qué parecían tan distintos? Algunos de ellos estaban cubiertos de musgo, otros parecían más grises y menos vibrantes. No entendía muy bien, pero algo no estaba bien. Sin embargo, el brillo de la Navidad pronto apagó todas sus dudas. El abeto, lleno de esperanza, se convenció de que lo mejor estaba por llegar. Los días comenzaron a pasar más rápido, y los animales del bosque hablaban de la Navidad con entusiasmo. Los humanos que vivían en las aldeas cercanas comenzaban a prepararse para las festividades. «Pronto, vendrán a buscarnos», se escuchaba decir entre los árboles. «Eligen a los más bellos, a los más altos, a los que están más fuertes». El abeto no podía esperar más. Se imaginaba, lleno de adornos, envuelto en luces resplandecientes. «Soy tan joven y fuerte», pensaba. «¿Quién podría resistirse a elegir a un árbol como yo?». Pero en medio de su excitación, un pensamiento atravesó su mente. «¿Y si no me eligen?». El abeto trató de ahuyentar ese temor, pero la idea permaneció en su mente. Miraba a su alrededor y veía los otros árboles, que parecían estar tan tranquilos, como si ya supieran que lo más importante no era ser elegido, sino lo que vendría después. El abeto sintió un nudo en el estómago, pero rápidamente lo disipó con la esperanza de ser elegido. «No importa», se dijo a sí mismo, «yo seré el árbol más grande y hermoso. No hay duda de que me elegirán». Finalmente, la víspera de Navidad llegó, y el aire estaba lleno de un bullicio especial. Las aldeas cercanas empezaban a prepararse para recibir a sus seres queridos, y las luces de las casas brillaban en la oscuridad, iluminando el paisaje cubierto de nieve. El abeto, más alto y erguido que nunca, sentía su corazón palpitar con fuerza. Sabía que ese era el momento en que se elegirían los árboles para ser llevados a las casas. De repente, un grupo de hombres llegó al bosque. Se acercaron a los árboles, mirándolos con atención, midiendo su altura y observando la forma de sus ramas. El joven abeto estaba tan emocionado que ni siquiera podía contener su emoción. «Este es mi momento», pensaba, mientras veía cómo los hombres se acercaban. Pero algo extraño ocurrió. Pasaron junto a él sin prestarle mucha atención, observando otros árboles más viejos y robustos.
El abeto se sintió un poco inseguro, pero siguió erguido, esperando su turno. El grupo de hombres finalmente se detuvo frente a un árbol grande y robusto, cuya corteza era fuerte y sus ramas se extendían como brazos poderosos. Sin decir una palabra, lo cortaron y lo levantaron con cuidado. El joven abeto, que los había estado observando, no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no me eligieron a mí?, pensó, su corazón lleno de tristeza y desconcierto. En este capítulo, el abeto ve llegar la Navidad con gran entusiasmo, convencido de que finalmente sería elegido para ser el árbol decorado. Sin embargo, pronto se enfrenta a la dura realidad de que no siempre las cosas salen como uno espera, y que ser elegido no siempre depende de lo que uno desea. Este es un momento crucial en la historia, ya que marca el comienzo de una reflexión más profunda para el abeto sobre lo que realmente significa ser especial y valioso. Capítulo 5. El árbol elegido. El joven abeto miró con ojos tristes cómo el hombre cortaba al gran árbol que había sido elegido para ser llevado a la aldea. El árbol, tan alto y fuerte, ya había cumplido su destino. Las ramas del abeto se movían con el viento, y su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y tristeza. ¿Por qué no fui elegido?, pensaba. Soy joven, tengo todo lo que se necesita para ser el árbol perfecto. El abeto observó cómo el gran árbol, con sus ramas robustas y su tronco recto, era transportado con cuidado a través del bosque. Era como si el bosque entero lo mirara irse, y el abeto sintió como se hundía en una profunda soledad. No entendía que lo hacía menos digno. Había crecido durante años esperando este momento, esperando ser el centro de atención. Y ahora, al ver cómo el árbol viejo y robusto era llevado con tanto cuidado, el joven abeto se sintió insignificante. Los hombres regresaron al bosque, buscando más árboles para cortar. Se acercaron a algunos, los miraron por un momento y luego se alejaron sin siquiera detenerse frente a él. Cada vez que uno de esos hombres pasaba, el abeto se estiraba lo más alto que podía, tratando de llamar su atención. Pero nada parecía funcionar. Su espera se alargaba, su impaciencia crecía. ¿Por qué no lo elegían a él? Finalmente, después de un largo rato, los hombres se detuvieron frente al abeto. Lo miraron, lo rodearon, y uno de ellos comentó: «Este parece un buen árbol. Lo llevaremos». El abeto se sintió un estallido de alegría en su interior. Por fin, había sido elegido. Lo cortaron cuidadosamente con un hacha afilada, y el joven abeto no sintió dolor. Se sintió liviano, como si por fin pudiera escapar de la espera, del estancamiento en el que había estado durante tanto tiempo. Lo levantaron del suelo con una cuerda y lo llevaron, a través del bosque, por el sendero cubierto de nieve. El abeto miraba a su alrededor, sintiendo la emoción de estar siendo transportado a un lugar especial. Mientras avanzaban, el abeto se llenaba de pensamientos de alegría y orgullo. Voy a ser un árbol de Navidad. Seré el centro de atención. Todos los niños me verán y me decorarán con luces y cintas brillantes. Finalmente, seré grande y especial. Se sentía como si todo su esfuerzo, todo su deseo de crecer rápido, hubiera valido la pena. El abeto fue llevado hasta la casa de los hombres, una hermosa casa de madera con ventanas cubiertas de hielo. Cuando entró en el hogar, una cálida luz lo envolvió. Se encontraba en un lugar completamente diferente, con un aire cálido y una atmósfera llena de alegría. Allí, en el centro de la sala, estaba una gran mesa de madera donde las personas se reunían para celebrar. Pero lo que más impresionó al abeto fue el gran lugar que le habían preparado. Se encontraba justo en el centro, decorado con un pie en el suelo y el otro elevado sobre un tronco para que todos pudieran verlo. «Oh, cómo brillaré», pensaba el abeto, mientras los hombres lo cubrían con una manta roja para protegerlo del frío. Los niños empezaron a correr alrededor de él, se reían y se emocionaban con la idea de decorarlo. El abeto sentía que su destino finalmente se estaba cumpliendo. Después de un rato, una mujer apareció con una caja llena de luces de colores, hilos dorados, y adornos de cristal. Los niños aplaudieron y saltaron de emoción mientras la mujer les indicaba que comenzaran a decorar el árbol. El abeto, con la anticipación a flor de piel, sentía que sus ramas se levantaban con orgullo mientras las luces brillaban sobre él. «¡Qué hermoso!», exclamó una niña. «Será el árbol más bonito de todos». El abeto estaba radiante, iluminado por las luces, cubierto de adornos brillantes, con cintas y estrellitas de oro en sus ramas. Finalmente, la Navidad había llegado para él.
Lo que había soñado durante tantos años, lo que había anhelado con todo su ser, se había hecho realidad. No podía dejar de pensar en lo maravillado que se sentiría cada persona al verlo. Soy tan hermoso, pensaba. Soy el árbol perfecto para la Navidad. Todos me admirarán, y seré recordado siempre. Pero a medida que los niños continuaban con la decoración, el abeto comenzó a preguntarse si eso era todo. ¿Era eso lo que realmente quería? A pesar de las luces brillantes y los adornos, algo extraño se cernía sobre él. El abeto sentía un vacío en su interior, un sentimiento que no lograba comprender. Había creído que este sería el momento más glorioso de su vida, pero no sentía la satisfacción que esperaba. ¿Por qué no se sentía tan feliz como pensaba que debería? En este capítulo, el abeto finalmente es elegido y llevado a la casa para ser el árbol de Navidad. La emoción de ser decorado y admirado por los niños lo llena de alegría, pero también empieza a sentir un vacío en su interior. A pesar de haber alcanzado su objetivo, el abeto comienza a experimentar una sensación de insatisfacción, lo que marca el inicio de una reflexión profunda sobre lo que realmente significa ser valioso y alcanzar los sueños. Este capítulo destaca la brecha entre las expectativas y la realidad, invitando al oyente a reflexionar sobre el propósito detrás de las metas alcanzadas. Capítulo 6. La noche de Navidad. La noche de Navidad había llegado al fin, y el abeto, decorado con luces brillantes, cintas doradas y esferas resplandecientes, se encontraba en el centro de la sala, rodeado de una atmósfera llena de alegría y emoción. La casa estaba iluminada por el resplandor de las velas y el fuego en la chimenea. Las risas y los cantos de los niños llenaban el aire, y todos miraban al abeto con asombro. Los pequeños corrían alrededor de él, saltando y aplaudiendo, mientras los adultos observaban sonrientes desde el rincón. La mujer de la casa, que había sido la encargada de decorarlo, sonreía satisfecha al ver el árbol tan hermoso. El abeto, que siempre había soñado con ser el centro de atención, ahora experimentaba una mezcla de emociones. Mientras las luces parpadeaban en su copa, algo en su interior comenzó a inquietarlo. ¿Es esto todo lo que quería?, pensaba. ¿Es esto todo lo que me han prometido, todo lo que siempre he deseado? Aunque estaba rodeado de risas y admiración, el abeto no sentía la satisfacción completa que había imaginado. Algo faltaba, algo que no sabía cómo explicar. Veía cómo los niños se acercaban a tocar las luces y acariciar las cintas, pero él, en su interior, se sentía vacío. Había estado tan concentrado en ser el árbol más hermoso, en ser elegido para la Navidad, que no había pensado en lo que realmente significaba esa gloria. La noche avanzaba y los niños se quedaron a jugar alrededor del árbol, mientras los adultos se retiraban a sus tareas. El abeto, en medio de la alegría que le rodeaba, sentía una extraña melancolía. Las luces de Navidad seguían brillando, pero el abeto comenzaba a preguntarse por qué no se sentía tan feliz como pensaba que debería. ¿Es esto lo que siempre quise? ¿Ser decorado y admirado solo por una noche? La alegría de los niños siguió creciendo mientras los regalos eran abiertos y la celebración continuaba. Pero el abeto no encontraba consuelo en la diversión que le rodeaba. En su mente, las imágenes de otros árboles en el bosque aparecían. Pensaba en su vida antes de ser cortado, en las estaciones que había vivido, en la libertad de estar al aire libre, en el crecimiento tranquilo bajo el cielo. Había pasado tanto tiempo esperando ser el árbol de Navidad, pero ahora, en medio de todas las luces y la diversión, sentía un vacío profundo. Pasaron las horas, y finalmente los niños se retiraron a sus camas, agotados por el día. La casa se quedó en silencio, con solo el crujido del fuego en la chimenea y el resplandor de las luces del árbol iluminando la habitación. El abeto, ahora solo en la oscuridad, comenzó a reflexionar más profundamente sobre su vida. Este ha sido el momento por el que tanto he esperado, pero, ¿por qué no me siento completo? A lo largo de la noche, las luces del árbol comenzaron a parpadear, y el abeto sintió un cansancio en sus ramas. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo, pero algo en su interior le decía que había algo más, algo que aún no había descubierto. Durante horas, pensó en su vida pasada en el bosque, en los sueños de crecer y ser admirado, pero también en lo que había perdido, la libertad de moverse con el viento, de crecer sin restricciones. En lugar de sentirse orgulloso de haber llegado a la meta que había anhelado, el abeto comenzó a sentir una tristeza que no podía explicar. ¿Realmente era esto lo que quería?, pensaba, mientras las luces titilaban suavemente,
como si respondieran a su inquietud. Había estado tan obsesionado con el brillo, con la fama momentánea, que había olvidado lo que significaba ser un árbol, lo que significaba pertenecer al bosque, al lugar que lo vio nacer. El abeto suspiró profundamente, pero nadie lo escuchó. En medio de la Navidad, rodeado de regalos y festividades, su corazón se sentía más solo que nunca. Recordó las palabras del viejo roble, cuando le había hablado sobre la importancia de la paciencia y de la aceptación del paso del tiempo. El abeto había creído que el futuro y la grandeza se encontrarían solo si lograba ser elegido, si llegaba a ser un árbol de Navidad. Pero ahora, después de haber experimentado esa gloria fugaz, comenzaba a entender que la verdadera satisfacción no venía de la admiración de los demás ni de la belleza externa, sino de la aceptación de uno mismo y del proceso de crecer en paz, tal como era. Con el amanecer, el abeto, aunque aún rodeado de luces y adornos, comenzó a comprender que había algo mucho más profundo que la gloria que había ansiado. Mientras los primeros rayos de luz del día entraban por la ventana, el abeto se sintió un poco más tranquilo. Su vida no sería siempre brillante ni llena de celebraciones, pero había algo en su corazón que comenzaba a aceptar. Ser parte de algo más grande, de un ciclo natural, era mucho más valioso que la admiración momentánea. En este capítulo, el abeto vive la noche de Navidad, pero en lugar de sentirse pleno y feliz por haber alcanzado su objetivo, comienza a experimentar una sensación de vacío y melancolía. A medida que reflexiona sobre su vida y lo que realmente significa la gloria y la felicidad, el abeto empieza a cuestionar sus deseos y a comprender que la satisfacción no siempre se encuentra en los logros momentáneos, sino en aceptar el ciclo de la vida y el crecimiento natural. Este capítulo refleja el contraste entre las expectativas y la realidad, y la importancia de encontrar la paz interna más allá de las apariencias. Capítulo 7. El paso del tiempo. Después de la noche de Navidad, cuando la casa estaba tranquila y los últimos ecos de risa se desvanecían, el abeto comenzó a sentir que las luces y los adornos, que una vez lo habían hecho tan orgulloso, ya no brillaban con la misma intensidad. Las velas se apagaban lentamente, y las cintas doradas que adornaban sus ramas se deslizaban hacia el suelo. Los niños ya no corrían a su alrededor, y la sala, que había estado llena de vida, se encontraba en silencio. El abeto no podía dejar de pensar en la noche de Navidad, en todo lo que había sucedido. Había sido el centro de atención, había sido admirado por todos, pero ahora todo parecía desvanecerse. Esto es lo que quiero, pensaba. Ser el centro de una celebración, solo para ser olvidado después. Mientras las horas pasaban, el abeto comenzó a notar que su posición en la sala ya no era la misma. Estaba allí, en el rincón de la habitación, y aunque aún tenía algunas luces y adornos colgando de sus ramas, ya no era el árbol radiante y glorioso que había sido en la víspera de Navidad. Se sentía cansado, como si la alegría de la celebración ya se hubiera ido de él. Nadie le prestaba atención ahora. Las personas se ocupaban de otros asuntos, y el abeto comenzaba a sentir una profunda tristeza. Al día siguiente, los niños vinieron de nuevo, pero solo para observar el árbol de lejos. Algunos comenzaron a descolgar las decoraciones, otras se rompieron o cayeron al suelo. Los regalos ya habían sido abiertos, y la emoción de la Navidad había desaparecido. El abeto se sintió más solo que nunca. ¿Y ahora qué?, se preguntaba, mientras miraba sus ramas desnudas, casi olvidadas. Los días pasaron, y la casa volvió a su rutina normal. Las luces del árbol se apagaron, y las cintas doradas se deshicieron en trozos que cayeron al suelo. El abeto, que había sido el centro de atención, ahora solo era una pieza más en la habitación. Ya no había admiración ni aplausos. Sentía que había vivido su mayor momento de gloria, pero no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. Una tarde, una de las sirvientas de la casa entró en la sala y miró al abeto con una expresión triste. «Pobrecito», murmuró, mientras comenzaba a deshacer las decoraciones restantes. El abeto, sintiendo un dolor en su interior, comprendió lo que estaba pasando. Su tiempo como árbol de Navidad había terminado. Los adornos, las luces, la festividad, todo había pasado. Estaba perdiendo su brillo, y los demás se olvidaban de él. Lo que había sido una celebración ahora se convertía en un recuerdo lejano. Al día siguiente, el abeto fue arrastrado fuera de la casa. La nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo todo con un manto blanco y frío. Lo arrojaron en un rincón del jardín, entre otros restos de la celebración, cajas vacías, papeles arrugados y ramas rotas. El abeto,
Ahora desnudo y olvidado, sintió el peso de la tristeza envolverlo. ¿Esto es todo?, se preguntaba. ¿De verdad es esto lo que me esperaba? ¿Ser usado por un tiempo para luego ser desechado? El frío lo envolvía, y a medida que los días se alargaban, el abeto comenzó a ver cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Las estaciones continuaban su curso, y el invierno se convertía poco a poco en primavera. Los días se volvían más cálidos, y la nieve que había cubierto su tronco y ramas comenzó a derretirse. Pero, a pesar del sol que se acercaba, el abeto seguía allí, abandonado y sin vida. El abeto no podía dejar de recordar los días en que había soñado con ser el árbol de Navidad, el árbol que sería el centro de atención, que brillaría y se llenaría de admiración. Pero ahora, tirado en el jardín, sentía una gran decepción. Había creído que la gloria de la Navidad sería suficiente para darle un propósito en la vida, pero esa gloria se desvaneció tan rápidamente como había llegado. La felicidad momentánea de ser el árbol de Navidad no lo había llenado. Algo mucho más profundo le faltaba, algo que ni los adornos ni las luces podían ofrecer. En su tristeza, el abeto comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre todo lo que había deseado y las expectativas que había puesto en la Navidad. ¿Había significado algo todo su crecimiento, todo el esfuerzo por ser un árbol perfecto? ¿Acaso había algo más que la búsqueda de la admiración y el aplauso? En ese silencio, rodeado de la nieve que empezaba a derretirse, el abeto empezó a entender que la verdadera belleza de su existencia no residía en la gloria momentánea, sino en su capacidad para ser parte de algo más grande, el ciclo de la naturaleza, el crecimiento, el tiempo que pasaba y la vida que se renovaba. En este capítulo, el abeto experimenta la triste realidad de que la gloria de la Navidad es fugaz. Después de ser el centro de atención, es olvidado rápidamente y abandonado en el jardín. Este capítulo refleja cómo la búsqueda de la admiración externa y el brillo momentáneo no brindan satisfacción duradera. El abeto comienza a comprender que la verdadera belleza y el propósito no están en la fama ni en la gloria superficial, sino en la conexión con el ciclo natural y el crecimiento constante. El capítulo invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y cómo las cosas que parecen importantes pueden ser efímeras, mientras que lo verdaderamente valioso es lo que perdura. Capítulo 8. El cambio y la reflexión. El abeto había estado tirado en el jardín durante varios días. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo con una capa de blanco y frío. El invierno, en su esplendor, había transformado el paisaje a su alrededor en un paisaje helado y desolado. El árbol, que antes había sido tan vibrante, ahora parecía marchito y olvidado. Las ramas, que una vez estuvieron llenas de brillantes adornos, estaban ahora desnudas, y el tronco comenzaba a estar cubierto de escarcha. Nadie lo miraba ya, nadie lo admiraba. Pero con el paso de los días, el abeto comenzó a notar algo extraño. Aunque el invierno parecía haberse instalado con su peso helado, algo comenzó a cambiar. A medida que las noches se alargaban y el frío se volvía más profundo, el abeto empezó a escuchar unos sonidos suaves, casi imperceptibles. Al principio pensó que solo era el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve, pero poco a poco se dio cuenta de que era algo más. Algunas mañanas, cuando el sol comenzaba a elevarse y la luz iluminaba débilmente la escena, el abeto notaba pequeños movimientos en el aire. Como si, en medio de la quietud, el mundo a su alrededor estuviera en constante cambio. El viento frío arrastraba las últimas hojas secas del otoño y sacudía algunas ramas de los otros árboles en el jardín. Un día, cuando la nieve se derretía un poco más, el abeto sintió una suave vibración en su tronco. Una pequeña ramita creció tímidamente cerca de su base, donde antes solo había tierra congelada. Era una señal. La vida no había terminado para él. En el fondo, algo seguía creciendo. Esto hizo que el abeto comenzara a reflexionar. ¿Era esto el ciclo natural de la vida? Había estado tan obsesionado con su gloria efímera, con ser el centro de atención durante la Navidad, que nunca había considerado lo que significaba realmente ser un árbol. Había deseado brillar y ser admirado, pero ahora, al ver la pequeña ramita brotando de su base, el abeto comprendió algo importante. La verdadera esencia de su existencia no radicaba en la gloria momentánea de la festividad, sino en su capacidad para crecer, para ser parte de la naturaleza, para formar parte del proceso de la vida, que seguía fluyendo sin importar las estaciones. Con el paso de los días, el abeto comenzó a apreciar el cambio que estaba ocurriendo en él y a su alrededor. La primavera empezaba a asomar con tímidas flores y brotes verdes que se abrían paso a través del suelo.
El sol se hacía más cálido, y el aire ya no era tan frío como en los meses de invierno. El abeto, aunque ya no era el árbol decorado de Navidad, se dio cuenta de que, a pesar de su desaprecio momentáneo, aún era parte del ciclo de la vida. Su destino no estaba definido solo por el día de Navidad, ni por la gloria fugaz que había tenido, sino por el tiempo que se extendía mucho más allá de ese instante. Un día, un anciano que pasaba por el jardín miró al abeto y vio el pequeño brote que comenzaba a crecer cerca de su tronco. Sonrió suavemente al ver la señal de vida y se acercó al árbol, tocando su corteza con una mano arrugada. A veces las cosas no salen como uno espera, murmuró para sí mismo, pero siempre hay tiempo para crecer. Lo importante es saber esperar. El abeto no podía hablar, pero en su corazón entendió las palabras del anciano. Había estado tan desesperado por alcanzar la perfección, por recibir la admiración y el reconocimiento, que había olvidado lo más fundamental: el tiempo, la paciencia, y el proceso de crecer con calma y en armonía con el mundo que lo rodea. La pequeña ramita seguía creciendo, aunque lentamente, y el abeto observó cómo la vida comenzaba a renacer a su alrededor. En lugar de seguir lamentándose por lo que había perdido, se permitió aceptar su transformación. Ya no era el árbol de Navidad, ya no era el centro de atención, pero estaba vivo, estaba creciendo. De alguna manera, la vida le había dado una nueva oportunidad. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, el abeto comprendió que ese crecimiento, esa simple existencia, era lo que realmente le daba valor. El viento soplaba más suavemente ahora, y el abeto sintió como sus ramas, aunque aún desnudas, se movían con una nueva serenidad. He vivido tanto tiempo con la esperanza de ser algo más, de ser algo que no era, pensó el árbol. Pero ahora entiendo que ser simplemente un árbol, estar aquí, respirando, creciendo, es suficiente. La belleza no siempre está en lo que otros ven, sino en lo que uno llega a ser consigo mismo. Así, el abeto dejó de lamentarse por lo que había sido o por lo que había perdido. Su vida seguía adelante, con un propósito diferente al que había imaginado. Ya no era el árbol decorado de Navidad, pero sí era un árbol vivo, un árbol que había aprendido a esperar, a crecer y a ser parte del ciclo que nunca termina. Y aunque el futuro le resultaba incierto, entendió que siempre habría tiempo para transformarse, siempre habría tiempo para seguir creciendo. En este capítulo, el abeto experimenta una profunda transformación. Después de haber sido usado como árbol de Navidad y abandonado, comienza a comprender la importancia del tiempo, el cambio y el crecimiento. A través de la observación de la pequeña ramita que empieza a brotar, el abeto se da cuenta de que su valor no reside en la gloria efímera, sino en el proceso continuo de crecimiento y la aceptación de su lugar en la naturaleza. El capítulo refleja la importancia de la paciencia y la reflexión personal, invitando al oyente a considerar que el verdadero propósito en la vida no está en los logros momentáneos, sino en el crecimiento constante y la conexión con lo que realmente somos. Capítulo 9. La llegada del jardinero. La primavera avanzaba lentamente, llenando el jardín de colores y aromas frescos. El abeto ya no era el mismo árbol que había sido durante la Navidad, ni el que había sido abandonado después de la celebración. Ahora, aunque su tronco seguía marcado por los años y la experiencia, algo en su interior había cambiado. Ya no anhelaba ser el árbol perfecto ni el centro de atención. El pequeño brote que había crecido cerca de su base le ofreció la esperanza de que, tal vez, el tiempo pudiera sanar las heridas del pasado. El abeto, mientras se estiraba hacia el cielo con sus ramas desnudas, observaba el jardín a su alrededor. Los otros árboles comenzaban a llenarse de hojas verdes y nuevas flores, y el aire olía a tierra húmeda y crecimiento. Era un momento de renacimiento, pero a pesar de todo, el abeto se encontraba en silencio, reflexionando sobre lo que había aprendido en su viaje hasta ahora. La Navidad había sido fugaz, su gloria fue breve, pero la vida seguía adelante, más allá de las celebraciones y las expectativas. Un día, mientras el sol brillaba en lo alto y las aves cantaban entre las ramas, el abeto vio a un hombre mayor que caminaba lentamente por el jardín. El hombre vestía ropa sencilla y llevaba una pala en la mano, observando con atención las plantas y árboles que encontraba en su camino. Era un jardinero, conocido en la vecindad por su habilidad para cuidar y revitalizar los jardines de la ciudad. El hombre caminó hasta el abeto, y deteniéndose frente a él, lo miró con interés. «Vaya, qué interesante. Un árbol que aún puede ofrecer algo más», dijo el jardinero, con una voz suave pero llena de sabiduría. El abeto, aunque aún no podía hablar,
Sintió una pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué quería decir el jardinero? ¿Qué era eso que aún podía ofrecer? El hombre, como si leyera los pensamientos del árbol, comenzó a trabajar con sus manos arrugadas y expertas. Comenzó a cavar alrededor del tronco del abeto, suavemente, con cuidado. La tierra a su alrededor estaba empapada por la primavera, y las raíces del árbol parecían despertar lentamente al toque del jardinero. El abeto sintió el cambio. Aunque sus ramas aún estaban desnudas, el suelo bajo él se estaba transformando. El jardinero seguía trabajando, cuidando, y el abeto empezó a sentir una nueva energía, una nueva vida fluyendo en su interior. «Este lugar es bueno para ti», murmuró el jardinero mientras trabajaba. «Aquí puedes crecer fuerte, puedes encontrar lo que te falta. La tierra te dará lo que necesitas. Solo debes ser paciente». El abeto no entendía completamente las palabras del hombre, pero algo en su tono le dio consuelo. Quizás este era el comienzo de algo nuevo. No se trataba de la gloria de ser el árbol de Navidad, ni de ser admirado por los demás, sino de algo mucho más profundo, un regreso a la raíz, un regreso a lo esencial. El jardinero, después de trabajar durante un rato, se levantó y se alejó. «Volveré pronto», dijo mientras se alejaba, «pero por ahora, solo necesitas tiempo. Solo necesitas seguir creciendo». Durante las siguientes semanas, el abeto observó cómo el jardinero regresaba al jardín, regando las plantas y atendiendo los árboles con esmero. Pero aunque ya no lo tocaba directamente, el abeto sentía que, de alguna manera, la atención del hombre seguía presente. El abeto crecía lentamente, pero de manera constante. Ya no pensaba en los adornos, ni en ser el árbol de Navidad. En su corazón, ahora comprendía que la verdadera belleza venía del tiempo, de la paciencia y del cuidado. El abeto ahora sentía que había encontrado su propósito, no como un árbol de Navidad ni como un objeto de admiración, sino como un ser vivo, creciendo en el jardín, siendo parte de la naturaleza que lo rodeaba. Recordaba los días en que había sido un pequeño brote en el bosque, y cómo había soñado con ser algo grande y hermoso. Ahora, aunque su apariencia aún era modesta, el abeto se sentía más fuerte y más sereno que nunca. Ya no buscaba ser admirado por su belleza superficial, sino que se permitía simplemente ser, con sus raíces profundamente plantadas en la tierra y con su tronco fortalecido por el tiempo y la paciencia. En este capítulo, el abeto comienza a encontrar su propósito en un lugar más profundo que la admiración momentánea que había deseado. La llegada del jardinero es una metáfora de la paciencia, el cuidado y la transformación interna. A través de la atención y el trabajo constante del jardinero, el abeto aprende que la verdadera belleza no viene de la fama o la gloria fugaz, sino del tiempo y el crecimiento natural. Este capítulo refleja el proceso de encontrar un nuevo propósito y aceptar que el crecimiento personal requiere paciencia y cuidado, elementos fundamentales para cualquier ser vivo. Capítulo 10. La sombra del árbol y el ciclo de la vida. El tiempo siguió su curso, y el abeto, aunque aún pequeño en comparación con los demás árboles del jardín, continuó creciendo. Cada día, el sol iluminaba sus hojas recién nacidas, y la lluvia alimentaba sus raíces. Aunque no era tan imponente como otros árboles cercanos, el abeto sentía que estaba siendo nutrido por la tierra que lo rodeaba, y poco a poco comenzaba a comprender la lección que la vida le ofrecía. Con el paso de las estaciones, el abeto comenzó a sentir el peso de los años. Aunque en su juventud había ansiado la gloria que le brindaría la Navidad, ahora, al estar completamente apartado de esa época festiva, su propósito era otro. Había aprendido que no era necesario ser el árbol de Navidad ni el centro de atención para encontrar valor en la vida. Ahora, su crecimiento era silencioso pero constante, una transformación más profunda que la simple apariencia exterior. Un día, al caer la tarde, el abeto observó la sombra que sus ramas proyectaban sobre el suelo. La luz del atardecer reflejaba el contorno de su figura sobre la tierra. Durante mucho tiempo, el árbol había deseado ser alto y hermoso, deseaba que su sombra fuera el testimonio de su grandeza. Pero ahora, mirando la silueta de su propio ser sobre el suelo, comenzó a comprender que no necesitaba ser el árbol más alto o el más adornado para ser importante. Mientras observaba su sombra, el abeto pensó en el ciclo de la vida, en cómo, aunque había sido abandonado en el jardín, había crecido gracias a la paciencia, al trabajo constante de la naturaleza y al cuidado del jardinero. Ya no necesitaba compararse con los demás árboles, ni con aquellos que eran más grandes o más hermosos a los ojos de las personas. El abeto entendió que, como su sombra al final del día,
Su existencia era un reflejo de algo más grande que él mismo. La verdadera grandeza no radicaba en la fama ni en el reconocimiento, sino en ser parte del ciclo eterno de la vida. Esa noche, cuando la luna iluminaba el jardín, el abeto reflexionó sobre su vida. En sus años pasados, había sido un pequeño brote en el bosque, y con el tiempo había llegado a ser un árbol firme, aunque no tan grande como los que había visto en su juventud. Pero ahora, al estar en el jardín, rodeado por otros árboles, comenzó a sentirse más conectado con la tierra y el ciclo de la naturaleza. El abeto se dio cuenta de que su vida no estaba definida por lo que los demás veían de él, ni por los momentos fugaces de admiración que había vivido, sino por su capacidad de seguir creciendo, de ser parte del mundo que lo rodeaba. Mientras el viento suave agitaba sus ramas, el abeto entendió que cada hoja, cada ramita, cada brote que crecía era una pequeña victoria. Había aprendido a ser paciente, a no depender de los momentos de gloria. El abeto ya no se sentía solo en su crecimiento, porque sabía que era una parte integral de un sistema más grande: la tierra, el aire, el agua y el sol. Con el paso de los meses, el abeto continuó fortaleciéndose. Ya no ansiaba la admiración de otros, ni la luz brillante de las celebraciones. Su propósito había cambiado. Al igual que las estaciones que pasaban, él también cambiaba, crecía y se adaptaba a las circunstancias de su entorno. Sin buscar reconocimiento, el abeto se dio cuenta de que lo más valioso en la vida era ser parte de algo continuo y eterno. Cada noche, al ver su sombra al caer el sol, el abeto sonreía para sí mismo, comprendiendo que no era la fama lo que le daba sentido a su vida, sino la paz de saber que estaba cumpliendo con su propósito: ser un árbol, crecer y formar parte del ciclo de la naturaleza. Su vida, aunque no adornada por luces ni decoraciones, estaba llena de significado. Y al final, en su interior, el abeto entendió que la belleza estaba en ser uno mismo, sin la necesidad de ser comparado o admirado. En este capítulo, el abeto finalmente alcanza una profunda comprensión de su propósito. Ya no busca la gloria efímera ni la admiración externa, sino que encuentra paz en su crecimiento constante y en ser parte del ciclo de la naturaleza. Al observar su sombra, el abeto reflexiona sobre cómo, aunque pequeño y modesto, forma parte de algo mucho más grande que él mismo. El capítulo resalta la importancia de la aceptación personal y la comprensión de que lo valioso en la vida no es la apariencia o el reconocimiento, sino el proceso continuo de crecimiento y adaptación al entorno. Capítulo 11. El otoño y la lección del tiempo. Con el paso de los días, el abeto se fue acostumbrando a las estaciones. Tras la primavera y el verano, llegó el otoño, una época de cambios y transformaciones. Las hojas de los demás árboles comenzaron a tornarse doradas y rojas, y el aire fresco traía consigo la promesa de un nuevo ciclo. Aunque el abeto no era un árbol de hojas caducas, observaba el paso del tiempo con un sentimiento de serenidad, como si comenzara a comprender algo fundamental: el tiempo era imparable, y a pesar de los cambios que trajo, cada estación tenía su propio valor. El viento otoñal comenzó a soplar con más fuerza, arrancando algunas ramas secas de los árboles cercanos. Las noches se alargaban, y el aire se volvía más fresco, más crujiente. El abeto se sintió reconfortado por la frescura del viento y, al mismo tiempo, comenzó a sentir la sensación de que algo en él estaba cambiando también. Las estaciones habían pasado, y con ellas, el ciclo de la vida continuaba sin detenerse. Mientras observaba el jardín a su alrededor, el abeto reflexionó sobre su viaje. Recordó su infancia en el bosque, cuando soñaba con ser un árbol grande y orgulloso, decorado con luces y adornos para la Navidad. En ese entonces, pensaba que la belleza era algo efímero, algo que se lograba a través de la admiración y la atención de los demás. Pero ahora, tras haber vivido tantas estaciones, el abeto entendió que la verdadera belleza no residía en lo que se podía ver en un solo momento, sino en el proceso continuo de crecimiento y transformación. El otoño le enseñó algo más. A medida que las hojas caían de los árboles cercanos, el abeto comprendió que todo en la vida tiene su ciclo. Nada permanece igual para siempre. Las hojas que caían al suelo eran reemplazadas por nuevas hojas al año siguiente. El jardín mismo parecía estar preparando su descanso, y el abeto comenzó a sentir que no debía temer al cambio, sino aceptarlo con la sabiduría que solo el tiempo puede ofrecer. Un día, mientras el viento soplaba más fuerte que nunca, el abeto vio como una hoja dorada cayó de un árbol cercano. La hoja flotó lentamente hasta el suelo, cubriendo la tierra con una capa dorada. El abeto se preguntó por un momento si él también, algún día,
caería de su lugar y se convertiría en parte de la tierra. Sin embargo, no sintió miedo ante este pensamiento. Al contrario, sentía una especie de paz al pensar que su vida, como la de todas las cosas vivas, tenía un propósito dentro del gran ciclo de la naturaleza. Durante ese mismo día, el jardinero volvió al jardín. El hombre caminaba con paso tranquilo, observando las plantas y los árboles que ahora formaban parte de su cuidado. Cuando llegó hasta el abeto, se detuvo frente a él, mirando las pequeñas ramas que había desarrollado con el paso del tiempo. Aunque el abeto aún no era el árbol gigante que había soñado ser, el jardinero lo observó con satisfacción. Con una sonrisa en el rostro, el hombre murmuró para sí mismo: «Este árbol tiene algo especial. No es grande ni lujoso, pero ha aprendido a ser parte de su tiempo, a adaptarse a su entorno. Ha dejado atrás su deseo de ser más que lo que es, y ahora es más fuerte que nunca. Este es el verdadero crecimiento». El abeto, aunque no podía comprender completamente las palabras del jardinero, sintió una sensación de satisfacción al escuchar ese comentario. El hombre había dicho algo que resonó en su corazón. El árbol había dejado de buscar la admiración o la perfección. Había aprendido a aceptar su lugar en el mundo, a vivir con el paso de las estaciones, y a reconocer que cada parte de su vida, cada momento, era valioso. No se trataba de ser el árbol más grande ni el más decorado, se trataba de ser lo que él estaba destinado a ser. El otoño avanzó, cubriendo el jardín con una capa de hojas secas. El abeto sintió la quietud de la estación y, a medida que el aire se volvía más frío y las noches se alargaban, experimentó una sensación de calma interior. Sabía que pronto vendría el invierno, pero ya no sentía miedo ante la idea de los días fríos y las noches largas. Había aprendido a abrazar cada estación, a vivir con el tiempo y a aceptar el constante cambio que la vida traía consigo. El ciclo de la vida continuaba, y con él, el abeto entendía que, aunque el tiempo pasara y las estaciones cambiaran, siempre habría algo que permaneciera: la capacidad de adaptarse, de crecer y de encontrar la paz en cada etapa del viaje. En este capítulo, el abeto reflexiona sobre el paso del tiempo durante el otoño. A medida que las estaciones cambian, el árbol aprende a aceptar que todo en la vida tiene un ciclo, desde las hojas que caen hasta los días que se alargan o acortan. El abeto llega a comprender que la belleza no está en la apariencia ni en la admiración, sino en el proceso constante de crecimiento y adaptación. La lección del tiempo, simbolizada por el cambio de estaciones, le enseña al árbol que debe aceptar su lugar en el mundo y ser parte del ciclo de la naturaleza sin temer al cambio. Capítulo 12. La llegada del invierno y el silencio profundo. El invierno llegó al jardín con su manto blanco de nieve. Los árboles se cubrieron con una capa de hielo, y el aire se volvió más frío y cortante. El abeto, que ya se había acostumbrado a los cambios de las estaciones, se encontró de nuevo en una etapa de quietud y reflexión. Durante el otoño, había aprendido que todo tiene su ciclo, que cada estación trae consigo una lección. Ahora, con la llegada del invierno, se enfrentaba a una nueva fase de su vida. La nieve cubría todo a su alrededor, y el viento helado susurraba entre las ramas desnudas de los árboles. El abeto observó cómo la naturaleza parecía descansar bajo el frío. Los otros árboles, que durante el verano y el otoño habían sido exuberantes y llenos de vida, ahora se veían tranquilos y despojados. No había flores, ni hojas verdes que adornaran el paisaje. Todo estaba en silencio, sumido en el frío de la temporada. Aunque el abeto había crecido y se había fortalecido durante el resto del año, el invierno le traía una sensación de calma y de pausa. Durante las estaciones anteriores, había aprendido a crecer y a aceptar su lugar en el mundo, pero ahora, con el invierno, comprendió que también era importante detenerse. La quietud de la temporada le permitió reflexionar sobre su existencia, sobre todo lo que había vivido y experimentado. Ya no deseaba ser un árbol de Navidad ni buscaba la admiración de los demás. En su lugar, sentía una conexión profunda con la tierra y el cielo, un entendimiento de que su propósito era mucho más grande que cualquier celebración fugaz. El jardinero, como cada invierno, continuó su trabajo en el jardín. Aunque la nieve cubría el suelo, el hombre seguía regando las plantas y cuidando de los árboles con una dedicación incansable. Cada vez que pasaba junto al abeto, lo miraba con una sonrisa tranquila, sabiendo que el árbol estaba aprendiendo a vivir sin buscar gloria ni reconocimiento. La Navidad había sido un recuerdo lejano para el abeto, pero ahora, al igual que todos los árboles en el jardín, él también era parte del paisaje invernal. Una noche,
Cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad rara, el abeto miró hacia arriba. Aunque las ramas de los árboles a su alrededor estaban desnudas y parecía que la vida misma se encontraba en descanso, el abeto sintió una chispa de esperanza. La nieve reflejaba la luz de las estrellas, creando un ambiente sereno, lleno de paz y belleza. El árbol comprendió que, al igual que las estrellas en el cielo, su vida también tenía un propósito, aunque no fuera visible en ese momento. El invierno, aunque frío y silencioso, no era una estación de muerte o de fin. Era, en realidad, un tiempo de renovación, un tiempo en el que la vida se reconfiguraba bajo la superficie. El abeto comprendió que incluso el frío y el silencio tenían un valor, ya que ofrecían un respiro, un descanso necesario para la vida que pronto volvería a renacer. Durante esa noche silenciosa, mientras el viento soplaba suavemente y las estrellas iluminaban el paisaje, el abeto recordó las lecciones que había aprendido a lo largo del tiempo. En su juventud, había anhelado ser más que un árbol común, deseaba ser el más grande, el más hermoso. Anhelaba ser el árbol de Navidad, el centro de atención. Pero ahora, mirando la nieve, el abeto entendió que la verdadera grandeza no era la que brillaba en los ojos de los demás, sino la que se encontraba en el proceso de ser uno mismo, en el crecimiento interno que venía con el paso del tiempo. Aunque no podía ver su propio crecimiento durante el invierno, sabía que estaba cambiando de una manera profunda. El abeto no se quejaba del frío ni de la oscuridad. De alguna manera, el frío lo llenaba de una quietud que le permitía reflexionar sobre su vida y encontrar una paz que no había sentido antes. Al amanecer, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, el abeto se sintió renovado. La luz del sol iluminaba la nieve y el jardín, y por un momento, el mundo parecía brillar con una nueva energía. El abeto comprendió que, aunque el invierno era frío y silencioso, no era un fin. Era una pausa en el ciclo de la vida, un tiempo de reflexión y preparación para la nueva temporada que vendría. Con cada estación, el abeto seguía creciendo, aprendiendo y adaptándose, y aunque no era el árbol perfecto ni el árbol más admirado, había encontrado una paz en su ser que le permitía abrazar cada fase de su existencia. En este capítulo, el abeto experimenta la llegada del invierno, una temporada de reflexión y quietud. Al estar rodeado de frío y silencio, el árbol reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante las estaciones anteriores, entendiendo que el invierno no es un final, sino una pausa necesaria en el ciclo de la vida. El abeto llega a comprender que la verdadera belleza y propósito no están en la admiración externa, sino en aceptar el paso del tiempo y el crecimiento interno. El invierno le enseña a encontrar paz en la quietud y a prepararse para la renovación que vendrá con las próximas estaciones. Capítulo 13. La Navidad que llegó sin adornos. El invierno continuó avanzando, cubriendo el jardín con su manto blanco y helado. El abeto, que ya había aprendido a aceptar las estaciones, ahora enfrentaba una Navidad diferente. Los recuerdos de su juventud, cuando había sido el árbol de Navidad más brillante y deseado, todavía rondaban por su mente, pero ya no deseaba ser el centro de atención como antes. Las celebraciones de Navidad habían pasado y él ya no era el mismo árbol. Había cambiado, y su visión de la vida también lo había hecho. La nieve cubría su tronco y sus ramas, y aunque su figura seguía siendo imponente, ya no se sentía tan triste o vacía como en el pasado. La Navidad, con sus luces y adornos, ya no era el centro de sus pensamientos. En su lugar, el árbol se encontraba en una especie de paz silenciosa, aceptando el invierno tal como venía. A veces, un suave suspiro de viento movía sus ramas, pero más allá de eso, todo estaba quieto, sumido en la quietud de la estación. Una tarde, cuando el aire helado acariciaba las ramas de los árboles, el abeto observó a lo lejos a algunos niños que se acercaban al jardín. Estaban jugando en la nieve, riendo y corriendo, sus rostros sonrosados por el frío. El abeto los observó con curiosidad, preguntándose qué harían. Para su sorpresa, uno de los niños, al ver al árbol, exclamó con alegría: «Miren, un árbol. Este será el árbol de Navidad». Los otros niños se acercaron rápidamente, y mientras se reunían alrededor del abeto, comenzaron a hablar entre ellos sobre cómo podrían adornarlo. El abeto sintió una mezcla de emociones. Por un lado, recordó con nostalgia los días en los que había sido el árbol de Navidad, lleno de luces y decoraciones. Pero por otro lado, también se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado. Ya no buscaba esa gloria efímera. No anhelaba las decoraciones ni los adornos brillantes. Sin embargo,
Los niños, tan emocionados por la idea, comenzaron a correr alrededor de él. El abeto miró cómo se acercaba el primero de los niños con una cuerda de luces, dispuesto a adornarlo. El árbol sintió que, aunque no lo deseaba, algo dentro de él respondía a la emoción de los niños. No era la gloria de su juventud, ni las luces que tanto había anhelado, pero ver la alegría en los ojos de esos pequeños lo tocaba de alguna manera profunda. En ese momento, el abeto comprendió algo importante. No era necesario ser el árbol de Navidad para ser especial. La verdadera belleza de ese momento estaba en la alegría que los niños sentían al acercarse a él, no en los adornos que colgaban de sus ramas. El árbol, quieto bajo la nieve, no pudo evitar recordar las Navidades pasadas, cuando había sido el protagonista, cuando había brillado en medio de una sala llena de risas y voces. Pero ahora, al ver los rostros felices de los niños, comprendió que su función no era brillar para ser admirado, sino estar allí, presente, siendo parte de la naturaleza que acompañaba su crecimiento. Los niños, con mucha energía y entusiasmo, decoraron al árbol con lo que tenían a mano: algunas ramas de acebo, hilos de colores y trozos de cintas. No era el árbol espléndido y radiante que había sido en su juventud, pero de alguna manera, ese abeto simple, cubierto de nieve y adornado con pocos detalles, parecía tener una belleza única. En ese momento, el abeto entendió algo que nunca había comprendido cuando era joven: no necesitaba ser el árbol perfecto para ser apreciado, ni era necesario estar lleno de luces para ser amado. A veces, la belleza más pura venía de la sencillez, de la presencia tranquila y la paz que ofrecía al mundo. Mientras los niños se alejaban, satisfechos con su trabajo, el abeto observó la escena con una calma que nunca antes había sentido. Sabía que, aunque no era el árbol de Navidad que había soñado ser, había cumplido su propósito al traer una sonrisa a los rostros de esos niños. Ellos habían encontrado algo en el que era especial, aunque no tuviera las luces brillantes que tanto había deseado en su juventud. La nieve seguía cayendo lentamente sobre el jardín, cubriendo todo con su manto blanco. El abeto, aunque cubierto por el frío y la quietud del invierno, se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo mismo. Había aprendido que la Navidad no era solo un momento de adornos y celebraciones, sino un tiempo de compartir y de encontrar alegría en lo simple. No necesitaba ser el árbol más grande ni el más decorado para sentirse completo. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el jardín cubierto de nieve, el abeto entendió finalmente su lugar en el mundo. No era el árbol de Navidad que alguna vez había soñado ser, pero había encontrado algo aún más valioso. Había descubierto la paz de ser uno mismo, de aceptar lo que era, y de comprender que la verdadera belleza radica en ser parte de algo más grande que uno mismo, en ofrecer su sombra, su presencia y su calma al mundo. En este capítulo, el abeto experimenta una Navidad diferente. Aunque inicialmente recuerda con nostalgia sus días como el árbol de Navidad decorado, pronto se da cuenta de que la verdadera belleza no está en los adornos ni en la admiración externa. Al ver la alegría de los niños al decorarlo, el abeto aprende que la verdadera felicidad radica en ser uno mismo, sin buscar la perfección o el reconocimiento. Este capítulo transmite la idea de que la belleza verdadera viene de la simplicidad y de estar en paz con lo que uno es, sin depender de las expectativas externas. Capítulo 14. El fin del ciclo y el renacer. El invierno avanzaba lentamente, y el abeto, cubierto por la nieve, se mantenía firme en su lugar. Cada día, el frío lo rodeaba, y las noches se alargaban. La Navidad ya había quedado atrás, y con ello también los ecos de las risas infantiles. Ahora, todo estaba en calma. El árbol ya no era el centro de atención, ni estaba adornado como en los viejos tiempos. Pero algo en su ser había cambiado. Ya no sentía la necesidad de ser el árbol más grande ni el más luminoso. Había encontrado un tipo de paz, una aceptación tranquila del paso del tiempo. Un día, el jardinero vino al jardín, como siempre, a hacer su trabajo de invierno. Se acercó al abeto, observó sus ramas cubiertas de nieve y, con una ligera sonrisa, murmuró: «Este árbol ha sido parte de mi jardín por mucho tiempo. Ha crecido, ha aprendido, ha sido testigo de tantas estaciones. Ya no es el árbol que alguna vez soñó ser, pero está aquí, sigue creciendo y sigue viviendo». El abeto, aunque no comprendía completamente las palabras del jardinero, las sintió profundamente. Sabía que su vida estaba lejos de haber terminado, que aún tenía mucho por aprender y por vivir. No importaba si había sido o no el árbol de Navidad, lo importante era que había sido parte de algo mucho más grande: la naturaleza,
el ciclo de las estaciones, el paso del tiempo. El tiempo pasó, y los días comenzaron a alargarse de nuevo. La primavera se asomaba en el horizonte, trayendo consigo los primeros brotes verdes, los suaves rayos de sol y el cantar de los pájaros. El abeto observó cómo la nieve comenzaba a derretirse, y el jardín, que había estado inactivo durante tanto tiempo, empezaba a despertar de su letargo invernal. Con la llegada de la primavera, el abeto comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Nuevas ramitas surgieron de sus ramas, y las agujas verdes comenzaron a asomar, frescas y nuevas. La vida volvía a él de una manera diferente, más sutil, más tranquila. El árbol ya no era tan joven como antes, pero su crecimiento no había cesado. Cada nueva ramita era un recordatorio de que, aunque el tiempo pasara, la vida seguía su curso. El abeto se dio cuenta de que, aunque su forma no era la que había soñado en su niñez, era más fuerte y más sabio de lo que nunca había imaginado. Durante los fríos inviernos y las estaciones cambiantes, el árbol había aprendido la lección más valiosa. El verdadero valor no estaba en el brillo de las luces ni en la admiración de los demás, sino en el simple acto de vivir, de estar presente en el momento y de aceptar el ciclo de la vida. Un día, mientras el sol comenzaba a calentar el aire, un grupo de niños pasó cerca del jardín. Al ver al abeto, uno de ellos exclamó: «Miren, qué hermoso árbol. Es tan grande y fuerte». El abeto miró a los niños y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de satisfacción, pero no era la misma que había sentido en su juventud, cuando soñaba con ser el árbol de Navidad. Esta vez, su satisfacción venía de saber que, aunque no era perfecto ni adornado, su presencia era apreciada por los demás. El jardinero, al ver a los niños admirando el árbol, se acercó y les dijo con una sonrisa: «Este árbol ha sido parte de este jardín durante mucho tiempo. No es el árbol más grande ni el más decorado, pero ha crecido y ha aprendido, y eso es lo que lo hace especial». El abeto, escuchando las palabras del jardinero, se sintió lleno de gratitud. Ya no necesitaba las luces brillantes ni los adornos para sentirse valioso. Su valor residía en su existencia misma, en su capacidad de crecer, de adaptarse a las estaciones y de ser una parte integral del mundo que lo rodeaba. Con el paso de los días, el abeto continuó creciendo, aunque de una manera más lenta y tranquila. La primavera se convirtió en verano, y el ciclo de la vida siguió adelante, como siempre lo había hecho. El árbol entendió que la belleza no era algo que se alcanzaba a través de la admiración o la fama, sino a través de la quietud y el crecimiento continuo. Cada estación le ofrecía una nueva lección, y él estaba listo para seguir aprendiendo. Finalmente, con la llegada de un nuevo invierno, el abeto ya no era un árbol joven lleno de sueños de grandeza. Había llegado a comprender que el verdadero propósito de su vida no era brillar en el centro de una celebración, sino simplemente ser parte de la naturaleza, creciendo en su propio tiempo y a su propio ritmo. El árbol había encontrado la paz en su ser. Sabía que, aunque la vida no era siempre como había imaginado en su juventud, cada etapa tenía su propia belleza. Y al final, esa paz era lo que realmente importaba. Ya no necesitaba adornos ni ser el árbol más grande. Era suficiente con estar, con ser parte del ciclo eterno de la vida. En este capítulo, el abeto experimenta una profunda reflexión sobre su vida y su propósito. A medida que la primavera llega y la naturaleza se renueva, el árbol se da cuenta de que, aunque no ha alcanzado la grandeza que soñó en su juventud, ha encontrado una satisfacción más profunda. Su valor no radica en la admiración externa, sino en su capacidad de vivir en armonía con las estaciones, aceptar el paso del tiempo y aprender de él. El abeto llega a comprender que la verdadera belleza es la paz de ser uno mismo, sin la necesidad de brillar o ser el centro de atención. Capítulo 15. El último suspiro del árbol. El invierno se había retirado por completo, y el jardín del abeto, aunque quieto y solitario, ya no parecía tan sombrío como antes. El sol comenzaba a elevarse más temprano en el cielo, y su luz se deslizaba suavemente entre las ramas del abeto, tiñéndolas de un tono dorado. La primavera había llegado para quedarse, y con ella, una nueva vitalidad recorría cada rincón del jardín. El abeto, ahora más grande y sabio que nunca, observaba el jardín que lo rodeaba. Ya no se sentía solo. Había comprendido que su propósito no consistía en ser el árbol más bonito ni el más decorado, sino en ser un testigo fiel del paso del tiempo, un observador de los cambios que sucedían en la naturaleza a su alrededor. Con el paso de los años, el abeto había crecido en altura, pero también en serenidad. Su tronco, robusto y firme,
parecía desafiar el viento más fuerte sin inmutarse. Aunque ya no era el joven árbol que una vez soñó con ser, había aprendido a valorar su lugar en el mundo. Ya no anhelaba la admiración de los seres humanos ni las luces brillantes de las fiestas. Su vida, más simple y tranquila, le ofrecía una paz interior que nunca había experimentado antes. Cada estación que pasaba le enseñaba algo nuevo. En el otoño, cuando las hojas caían y el aire se volvía frío, comprendió que la naturaleza también tenía su ciclo de renacimiento. En la primavera, cuando los nuevos brotes surgían y los pájaros regresaban a sus ramas, entendió que la vida continuaba, que cada año traía consigo una nueva oportunidad para crecer, para ser parte de un mundo siempre cambiante. Y en invierno, cuando el frío envolvía todo, el árbol aprendió a ser fuerte en la quietud, a encontrar consuelo en el silencio y la calma. Sin embargo, un día, después de una noche especialmente fría y larga, el abeto sintió que algo dentro de él había cambiado. Algo que no podía explicar con palabras, pero que en lo más profundo de su ser sabía que estaba ocurriendo. Las ramas, aunque robustas, empezaban a parecer más pesadas, y las agujas de sus hojas comenzaban a perder su frescura. Ya no eran tan verdes ni tan brillantes como antes. El árbol, con su experiencia de años y estaciones, comprendió que se encontraba al final de su ciclo, que el tiempo que había vivido ya había llegado a su fin. Este sentimiento no lo asustó. Había llegado a entender que todo en la vida tiene un final, incluso las cosas más hermosas. Durante su juventud, había temido la idea de no ser más el árbol que una vez soñó ser, de perder su esplendor. Pero ahora, al final de su vida, ya no sentía miedo ni tristeza. Había alcanzado la paz, no porque su vida fuera perfecta, sino porque la había vivido plenamente. Cada rama, cada aguja caída, era una huella de todo lo que había experimentado, y el árbol no lamentaba nada de lo que había sido. Aceptaba con gratitud su destino. El jardinero, que durante tanto tiempo había cuidado el jardín, notó los cambios en el abeto. Se acercó al árbol, como si lo sintiera. Con una mirada pensativa, tocó su tronco, que ya no estaba tan firme como en los años anteriores. Sin embargo, el jardinero no se mostró triste. Había visto muchas veces este proceso, y lo aceptaba como una parte natural de la vida. Sabía que el abeto había cumplido su propósito, que había sido un símbolo de perseverancia y belleza en el jardín. El árbol había sido un hogar para aves y pequeños animales, un refugio en los días más fríos y una presencia constante durante todo el año. Y ahora, cuando su tiempo llegaba a su fin, su importancia no disminuía. Al contrario, su legado seguía vivo en todo lo que había ofrecido. Esa tarde, mientras el sol se ponía y el aire fresco soplaba suavemente entre las ramas, el abeto sintió un último resplandor de energía. Aunque sus ramas ya no eran tan fuertes, y sus agujas caían lentamente con el viento, el árbol experimentó una sensación de plenitud, de haber llegado a su destino con dignidad. Sabía que la vida no era solo un destino de brillo y gloria, sino también una serie de momentos, de aprendizajes, de transformaciones. Cada uno de esos momentos había sido parte de lo que lo hizo único. A medida que los días pasaban y las estaciones continuaban su curso, el abeto dejó que el viento se llevara sus últimas agujas. Se sintió ligero, como si todo lo que había acumulado a lo largo de su vida se estuviera despojando, dejando solo lo esencial, su presencia tranquila en el jardín. La última vez que el abeto se vio envuelto por la nieve, ya no era el mismo árbol que había sido años atrás. Había cambiado, había vivido, y en su ser residía la paz de la aceptación. Un día, el jardinero, en su visita diaria, se acercó al árbol con una expresión serena. El abeto ya no podía resistir más el paso del tiempo. Sus ramas se habían doblado, y el tronco, que antes era tan fuerte, ahora parecía más débil. El jardinero, sabiendo que el árbol ya había cumplido su ciclo, comenzó a cortar algunas ramas secas y a limpiar su base. Lo hacía con respeto, sabiendo que cada corte era una despedida silenciosa. El árbol, por dentro, entendió que era hora de liberar su espacio, de permitir que otros elementos del jardín crecieran y florecieran. A pesar de que su vida llegaba a su fin, el abeto experimentó una profunda gratitud por haber existido. No había sido el árbol de Navidad que había soñado ser, pero había sido más. Había sido un símbolo de la naturaleza, un compañero silencioso que había observado las estaciones y las vidas de aquellos que lo rodeaban. En su último suspiro, el abeto entendió que su valor no dependía de la gloria ni de la fama,
sino de la vida que había vivido y de las huellas que había dejado en el mundo. Con el paso de los días, el abeto dejó de ser una figura imponente en el jardín. Sin embargo, su presencia seguía allí, en las ramas caídas que servían como refugio para los animales, en el recuerdo de quienes lo habían admirado y en las raíces que seguían alimentando la tierra. Aunque su ciclo de vida había llegado a su fin, el abeto permaneció como un testamento silencioso de lo que significa vivir. Crecer, aprender, aceptar y, finalmente, descansar. En este capítulo final, el abeto encuentra la paz en su último ciclo de vida. Acepta con serenidad el paso del tiempo y la inevitabilidad de su propio final, reconociendo que su valor no radicaba en la gloria o la perfección, sino en su presencia constante y su capacidad de crecimiento. El árbol ha aprendido que, aunque no haya alcanzado la grandeza que soñaba, su vida ha tenido un significado profundo. Al final, el abeto es una representación de la aceptación, de la paz que viene con el entendimiento de que todo en la vida tiene un ciclo, y que cada momento tiene su propio propósito, por más sencillo que sea. Y así concluye la historia del abeto, un relato lleno de enseñanzas sobre el paso del tiempo, la aceptación y la belleza de la vida. Si te ha gustado este cuento, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es muy importante para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo audiolibro.